La guerra en Ucrania vuelve a los titulares. Fuentes ucranianas de inteligencia y seguridad anunciaron haber reconquistado la provincia de Kharkov y hablan de la debacle de los generales rusos. ¿Estamos frente a un punto de inflexión en la guerra por el este ucraniano? Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. Estas imágenes muestran la que sería la retirada rusa de la región oriental de Kharkov. Paralelamente, el Estado Mayor de Ucrania anunció la recuperación de más de 20 pueblos y aldeas en las últimas 24 horas. Los partidos políticos chilenos logran un acuerdo para una nueva convención constitucional. Será 100% electa paritaria, pero con el apoyo de expertos. En esta edición vamos a hablar sobre el complejo escenario político con la subsecretaria de Relaciones Exteriores del país de visita aquí en Berlín. Y Escocia se despide de la reina Isabel II. El rey Carlos III encabezó una procesión por el corazón de la capital escocesa, donde miles de personas presentaron sus últimos respetos a la monarca más longeva de Reino Unido. Las autoridades ucranianas afirman que los ataques aéreos con misiles rusos contra instalaciones de agua y una central termoeléctrica han provocado apagones generalizados en las regiones del este del país, en las cercanías de Kharkov y en el Donbass. Ocurre en pleno avance de las fuerzas ucranianas en la región, que según fuentes militares ha obligado el retroceso de tropas rusas. Este tanque es uno de los muchos que han quedado abandonados tras la retirada de las tropas rusas de la región de Kharkov. Cerca de allí, los vehículos y las pilas de munición atestiguan la precipitada salida. El mando militar de Ucrania asegura que el avance continuará. La liberación de asentamientos de los invasores rusos en las regiones de Kharkov y Donetsk no se detiene. Las tropas rusas abandonaron rápidamente sus posiciones y huyeron al interior de los territorios temporalmente ocupados o a territorio de la Federación Rusa. Esa tendencia persiste. El mando ruso ha restado importancia al retroceso. Vladimir Putin tampoco lo ha reconocido aún y ha vuelto a negar que las sanciones occidentales vayan a cumplir con su objetivo. Rusia está manejando la presión externa, esencialmente la agresión financiera y tecnológica que viene de ciertos países. Sus tácticas de guerra relámpago económica no han funcionado. Y eso es obvio para todos, también para ellos. El silencio de Putin no ha impedido que aumenten las críticas sobre el decepcionante desempeño de las Fuerzas Armadas. Eso podría convertirse en un problema para el presidente, a pesar de la dura represión de la disidencia. La Iglesia Ortodoxa rusa es uno de los pilares de apoyo de la política de Putin. Hoy, que vivimos un momento muy difícil, nuestra oración es especial. Oremos por el jefe de nuestro Estado y comandante en jefe supremo, Vladimir Putin, que carga con una responsabilidad especial. Las imágenes que llegan desde el campo de batalla no son buenas para el Kremlin. La incógnita ahora es cuál será la respuesta del Kremlin. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se refirió al avance de las tropas ucranianas en territorios ocupados por las fuerzas rusas. Escuchemos lo que dijo. Desde principios de septiembre, nuestros soldados han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y en el sur, y seguiremos avanzando. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, visita por primera vez Berlín desde que asumiera el cargo en julio. Y junto al canciller federal Olaf Scholz desea afianzar la cooperación bilateral en materia de defensa. Pero ambos mandatarios no han logrado ponerse de acuerdo sobre la cuestión iraní. Alemania quiere, por un lado, revivir el acuerdo para el control del programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones. Unos planes que Lapid no comparte. En su primera visita oficial a Alemania, Yair Lapid es recibido con honores militares. El primer ministro israelí destacó la unión entre ambos países, también en materia de seguridad. Esta alianza militar entre Alemania e Israel podría parecer una ironía histórica, pero más bien considero que es una prueba de que hemos aprendido de las necesarias conclusiones del pasado.
Para el canciller federal, Olaf Scholz, es un pacto militar que podría estar relacionado con la defensa aérea, al destacar el escudo antimisiles israelí. Pero al tratarse de Irán, hay un tema clave en el que los dos líderes no están de acuerdo. Scholz y Lapid quieren evitar que Teherán obtenga armas nucleares, pero difieren en cómo hacerlo. Alemania apoya el acuerdo nuclear con Irán, mientras Israel se opone. Estamos convencidos de que la mejor manera de lograr un acuerdo internacional pasa por restringir y controlar el programa nuclear de Irán. Es hora de dejar atrás negociaciones fallidas con Irán. No pueden y no lograrán el objetivo que todos compartimos de evitar que Irán obtenga armas nucleares. Scholz considera que en cualquier caso Irán no ha aceptado las propuestas de los países europeos para reactivar el acuerdo para restringir su programa nuclear, y eso aleja toda posibilidad de consenso en un futuro próximo. En noticias de América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó este lunes ante la Corte Constitucional del país su propuesta de 8 preguntas para una consulta popular que abarca asuntos de seguridad, justicia y de medio ambiente. El referendo que Lasso le plantea a la ciudadanía permitiría, entre otras cosas, que el ejército intervenga en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a nivel interno, así como permitir la extradición de ecuatorianos implicados en delitos transnacionales. Otro de los cambios que Lasso, el presidente, promueve sería la reducción del número de diputados e incluir zonas de protección hídrica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La fecha para realizar la consulta será determinada más adelante por el Consejo Nacional Electoral. Chile y su gobierno en un momento crucial para su futuro inmediato. Tras el rechazo a la propuesta de constitución, el compromiso con las principales fuerzas democráticas será lograr un nuevo texto constituyente. Pero los partidos de derecha hasta ahora no se habían puesto de acuerdo en si respetar o no la palabra empeñada. Pero este lunes, tras una fecunda jornada de diálogo político, los partidos del oficialismo y la oposición reafirmaron su compromiso de cambiar la Carta Magna y dar un nuevo impulso al proceso constituyente. El principal acuerdo es que el órgano encargado de redactar el texto será nuevamente electo en su totalidad y mantendrá su carácter paritario, pero esta vez estará acompañado de un comité de expertos. Además, la propuesta también deberá ser ratificada en las urnas por la población, pero todavía quedan cuestiones pendientes como el sistema electoral de la Asamblea, la forma de participación de independientes y de los pueblos indígenas. En medio de todo esto, el gobierno chileno estrecha alianzas estratégicas y una de ellas es con Alemania, donde a juzgar por los últimos acuerdos se avanza también con decisión. Y tenemos con nosotros a quien ven a una de las altas representantes del gobierno chileno, la señora Jimena Fuentes, quien es subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno chileno. Señora Fuentes, a usted muy bienvenida. Muy buenas noches, Jenny. Encantada de estar aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias. Y comenzamos inmediatamente. No podemos abstraernos del momento político crucial que está pasando Chile. Y la pregunta que nos hacemos desde afuera, señora subsecretaria, es cómo sigue el proyecto del presidente Gabriel Boric tras el categórico triunfo del rechazo, pero también cuando la derecha se arroga el triunfo del rechazo en el último plebiscito. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante tener claro que la elección que tuvimos el 4 de septiembre, el plebiscito, se refería al texto de una nueva constitución redactada por la constituyente, ¿verdad? No era un referéndum sobre el gobierno. Ese texto fue rechazado por diversas causas que las podemos hablar en unos minutos, pero no era un referéndum sobre el gobierno. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que señalar es que ahora el gobierno lo que señala es que se sigue gobernando, se sigue para adelante, habrá que sentar las bases de lo que será una nueva elección para una nueva Asamblea Constituyente, pero en términos de gobernabilidad, en términos de que el gobierno fue elegido por una amplia mayoría, eso no se puede desconocer. No se puede desconocer por los partidos de oposición y lo responsable es, por una parte, el gobierno seguir gobernando y por la otra parte, a los partidos de oposición permitir que el gobierno gobierne. Y gobernar significa que todo lo que el gobierno, ¿verdad?, plantee para la decisión del Congreso tiene que ser vista en su luz, ¿verdad?, en su mejor luz, y votar. De acuerdo, pero no en el sentido de tratar de hacer ingobernable para el presidente Boric el futuro que viene.
Subsecretaria, los resultados del plebiscito con ellos y también con el quórum desfavorable que tiene en el Congreso este gobierno, el presidente Boric y también la coalición, el programa de gobierno se ve inevitablemente afectado y lo que puede llevar también a la desilusión de muchos sectores. Y aquí la pregunta, ¿cuán alineados están los propios partidos de la coalición, digamos, oficialista en torno a las metas que se ha propuesto el presidente Boric para los próximos 4 años? Bueno, yo creo que las cuestiones que plantea el gobierno algunas de esas cuestiones son bastante necesarias y en eso yo diría que hay consenso en los cambios que requiere Chile para tener una sociedad más inclusiva. Por lo tanto, yo aquí veo que los partidos oficialistas van a estar con el presidente Boric. También creo que, sin perjuicio del resultado del plebiscito, la conformación del Congreso ya la sabemos. Ya sabemos quiénes están en contra, a favor, los votos que se tienen y no se tienen. Eso, de hecho, es un hecho dado. Eso no ha cambiado por el resultado del plebiscito. Así que yo creo que están las condiciones para que el gobierno del presidente Boric siga su curso, ¿verdad? E intente, y sobre todo, haga mucha política. Tal vez el desafío ahora es conversar mucho más, ¿verdad? Hacia el centro. Hacia el centro, pero también con los partidos de oposición, porque hay muchas cuestiones que son necesarias para el país, en la que yo creo que incluso una buena parte de la derecha también está de acuerdo. Por ejemplo, tenemos que tener mejores condiciones para establecer más seguridad, que es un tema que hay que ver. Tenemos que solucionar el tema de la inmigración. Eso es algo que afecta al país y donde debería, mediante la conversación política, llegarse a algunos acuerdos mínimos. Igual la desilusión estamos viendo, también la desilusión de algunos sectores en las calles, protestas de sectores estudiantiles. El desafío no va a ser menor, señora subsecretaria. Queremos abordar también el otro punto que tiene que ver con uno de los aspectos que más nos llamó la atención aquí en Europa, en Alemania concretamente, fueron las denuncias abundantes sobre desinformación y de noticias falsas en torno al proceso de campaña electoral. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer naturalmente el gobierno para evitar que esto pase en las próximas elecciones que le esperan a Chile prontamente? Sí. Ese yo creo que es un gran desafío. Un gran desafío porque no es solo un fenómeno que ha ocurrido en Chile. Lo hemos visto en muchas otras democracias. De hecho, yo creo que uno de los desafíos a la democracia donde deberían ponerse de acuerdo muchos países en tratar de lidiar con este tema de la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales, a través de las llamadas fake news. Esto en ningún caso está mirando en menos, ¿verdad?, la capacidad de los electores de informarse. No es un ninguneo, como se ha señalado a veces en la prensa. Y como ha habido también en redes sociales. Exactamente. ¿No? Yo creo que esto es simplemente un hecho que es real. Es un hecho que es real, lo hemos visto en Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto aquí en Europa. No es algo baladí. Por lo tanto, yo creo que aquí se deberían concertar los países para tratar este tema de una manera de poder llegar a una solución equilibrada entre, obviamente, libertad de expresión, pero también evitando esta manipulación. Esta manipulación en la que no cae solo la gente, ¿verdad?, por mala educación, podríamos decir, por falta de elementos cognitivos. Cada uno de nosotros puede caer en esa manipulación y, por lo tanto, es un desafío. Creo que es uno de los grandes amenazas de la democracia hoy día. Sí, también lo es para nosotros como periodistas, señora subsecretaria. Y usted está aquí en Berlín, invitada también por la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, la señora Annalena Baerbock, para una conferencia sobre política exterior y feminismo, donde, hay que decir, Chile se ha transformado en un referente para Alemania. Y aquí la pregunta, ¿cuáles son las novedades de esta jornada? Bueno, yo estoy muy feliz de haber venido en representación, ¿verdad?, de mi gobierno, en representación de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que lamentablemente por temas de agenda no pudo estar aquí, pero para Chile era muy importante estar en esta reunión sobre feminismo y política exterior. Creo también aquí que hay un desafío muy grande y que tiene que ver también con el funcionamiento de la democracia. Nosotros tenemos que plantearnos una política exterior que en todos los ámbitos, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de operaciones de paz, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de comercio, siempre ponga como un elemento central, como un eje, los derechos y el empoderamiento de la mujer. Esto tiene que ver con democracia. ¿Y eso va a seguir así pese el resultado del rechazo? Absolutamente. De hecho, es interesante en lo que usted decía recién, que al parecer ya hay un acuerdo, ¿verdad?, entre las distintas fuerzas políticas de Chile en que una nueva convención constituyente tiene que ser paritaria. Eso yo creo que hay que verlo como un éxito. Para todas las fuerzas políticas, una convención constituyente que realmente sea representativa necesariamente tiene que estar compuesta
por mitad hombres, mitad mujeres. Por lo tanto, esto es un tema que llegó para quedarse. Señora Jimena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, muchas gracias por la invitación. Más noticias internacionales a continuación. Y comenzamos en Pakistán, donde las autoridades en el sur del país planean abrir una brecha en una de las principales autopistas para permitir que fluya el agua y evite que se inunde la ciudad de Dadu, en la provincia de Sindh. Las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas dejaron a unos 33 millones de personas sin hogar. El tifón Muifa castigó en su avance las islas del sur de Japón. Las autoridades instaron a la población a buscar refugio de las fuertes olas y los vientos antes de que la tormenta tocara tierra. Según los meteorólogos, el temporal se dirige ahora al suelo continental chino en la región de Shanghái. Suecia comienza el lunes una espera de 3 días para conocer al ganador de las elecciones legislativas el domingo. Según los votos escrutados, el bloque de derecha logra una leve ventaja sobre la coalición gobernante de centro-izquierda. Tras casi la totalidad de conteo, la primera ministra Magdalena Andersson dijo que los resultados son aún muy ajustados. Si gana el bloque conservador, los demócratas suecos, contrarios a la inmigración, podrían formar parte por primera vez de un nuevo gobierno. A partir de hoy, los rusos que viajen a Europa se toparán con nuevos obstáculos y tarifas. El Consejo Europeo acordó la semana pasada suspender el acuerdo de visados privilegiado entre Rusia y el espacio Schengen de Europa, aunque no ha prohibido aún los viajes. Un cohete no tripulado de la compañía Blue Origin se estrelló en Texas poco después del despegue. La cápsula, sin embargo, pudo separarse exitosamente del resto del lanzador y aterrizó sin problemas, informó la empresa, propiedad del multimillonario Jeff Bezos. Los lanzamientos quedarán suspendidos hasta que el incidente haya sido investigado, así lo comunicó la Agencia Aeronáutica de los Estados Unidos. Y nos quedamos en Estados Unidos con detalles. Mi colega Andrés Blumenkrantz, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Jenny? Empezamos con un breve anuncio sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, que están tratando de recomponerse ahora después de la debacle de la era Trump. Y es precisamente a México donde ha llegado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, esto es, el ministro de Relaciones Exteriores, básicamente, que arribó a la capital mexicana para una reunión económica y un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta visita de Blinken busca potenciar las relaciones en sectores estratégicos como semiconductores, electromovilidad y telecomunicaciones. Tras una reunión con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, Blinken agradeció a México su apoyo en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular. Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había resaltado el cambio de tono y una actitud de respeto desde Estados Unidos después del cambio en la Casa Blanca y también después de la controversia provocada por las críticas de la actual administración en Washington a la política restrictiva de México en el sector energético, donde limita la participación extranjera. Atender asuntos, ¿no? La esclavitud humana sigue siendo un problema actual, no es un asunto del pasado. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, una cuestión que se ha agravado debido a la pandemia del coronavirus, a la guerra y al cambio climático. Mujeres y niñas son las más vulnerables. Se calcula que unos 15 millones de ellas fueron obligadas a contraer matrimonio en este periodo. De ellas, 28 millones de personas realizaban trabajo forzado, mientras 22 millones de los 50 millones de nuevos esclavos están atrapados en matrimonios contra su voluntad. Desde 2016 hay 2.700.000 esclavos más. Cerca de 12 millones del total eran mujeres y niñas, mientras que 3.300.000 eran menores. Unas cifras que han empeorado con la pérdida de ingresos tras la pandemia de la COVID-19, donde muchos trabajadores se encontraron endeudados y sin otras opciones. Este abuso de poder se da sobre todo en los países árabes y en la región de Asia-Pacífico, también en África, Europa, Asia Central y el continente americano. Y del panorama del trabajo forzado en todo el globo vamos a hablar ahora con Pablo Diego Rosell. Él es director técnico de proyectos sobre esclavitud de la consultora Gallup. Pablo, bueno, ¿el trabajo forzoso es un problema en todo el mundo o, como hemos visto, parece estar concentrado en algunos lugares o regiones específicas? Hola Andrés, pues bueno, la verdad es que es un problema realmente global en todos los sentidos, ¿no? Es un problema que
afecta a todas las regiones del mundo y además afecta en diferentes maneras. En zonas donde podemos tener un mayor nivel de desarrollo existen formas de explotación más encubiertas, pero se dan de igual manera. Mientras que en países que tienen menores protecciones o menores niveles de desarrollo, estas formas de explotación pueden ser en cierto modo más abiertas o incluso más consentidas en algunos entornos. Pero las estadísticas demuestran que es un problema que afecta a todas las regiones. Hay ciertas diferencias regionales, como has mencionado. Algunas zonas, como por ejemplo los países árabes, tienen una mayor incidencia de trabajo forzoso, también de matrimonio forzoso. Pero en ninguna de las regiones se libra realmente, es un problema realmente global. Pablo, según el informe, estamos ahora peor en materia de trabajo forzoso que la última vez que se recogieron cifras, y en esto han tenido que ver la pandemia, la guerra, también el cambio climático, asegura el informe. ¿Nos puedes dar más detalles? Efectivamente, sí, hemos visto en los datos un aumento en la prevalencia del trabajo forzoso, del matrimonio forzoso en concreto. Y este aumento creemos que se debe a diversos factores. Hemos hecho especial hincapié en intentar entender la situación generada por la pandemia. En los últimos años hemos recogido bastantes datos relativos a las situaciones de vulnerabilidad en las que se han visto sometidas las personas dentro de los países que han tenido restricciones más fuertes o que han tenido impactos económicos más fuertes. Y lo que hemos visto es una situación muy compleja. Hemos visto que en algunos casos la pandemia ha hecho que a ciertas personas se las libere de esa situación de trabajo forzoso, tal vez por cierres en la industria, tal vez por baja demanda de mano de obra en algunos sectores. Pero en muchos otros casos hemos visto el efecto contrario, un aumento de la vulnerabilidad debido a demanda adicional de mano de obra, por ejemplo, en la producción de equipos de protección personal y en otras muchas áreas de generación de consumo. Y también hemos visto que personas que están en situaciones de vulnerabilidad se han hallado en situaciones de mayor vulnerabilidad debido a temas como las restricciones al movimiento, las diferentes medidas gubernamentales para evitar que se extendiera la pandemia, ¿no? Hemos visto como en la India, por ejemplo, en muchos países la gente no podía abandonar su puesto de trabajo debido a esas restricciones. De hecho, que sí, adelante. Pablo, ¿y qué está haciendo la comunidad internacional para luchar contra el trabajo forzoso, si es que está haciendo algo? Bueno, se está incidiendo mucho, por una parte, en la toma de conciencia. Tanto este informe, que está patrocinado por la organización Walk Free, la OIT, la OIM, van incidiendo en ese tema de la toma de conciencia. Hay mucho trabajo en regulación gubernamental, ratificación de convenios internacionales y nacionales. Y luego desde el sector privado incluso se está haciendo incidencia en la transparencia de las cadenas de suministro. Por ejemplo, hay ciertas organizaciones como Freedom Fund que están ayudando al sector privado a aumentar la transparencia. Pero queda bastante por hacer, sobre todo en cuanto a aumentar las protecciones y los derechos de los trabajadores, su representación y las protecciones sociales también que tienen estos trabajadores para que no se puedan hallar en situaciones de vulnerabilidad. Veremos también, finalmente, las regulaciones sobre el reclutamiento a lo largo de la cadena de suministro. Es un área importante porque muchas veces el trabajo forzoso se esconde en cadenas de subcontratación, a donde muchas veces no alcanza la regulación o no alcanza la supervisión de los gobiernos. Diego Pablo Rosell, de la consultora Gallup, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Un placer, Andrés. Muchas gracias. Algunas empresas ferroviarias en Estados Unidos han suspendido el transporte de cargamento peligroso y tóxico a medida que las negociaciones con los trabajadores del sector entran en una semana decisiva. Las ferroviarias afirman que detener el transporte de estas materias garantiza la seguridad en caso de una huelga, pero los representantes de los sindicatos afirman que es un intento por bloquear las entregas a clientes y dañar aún más las cadenas de suministro. El domingo, 8 de 12 sindicatos ya habían logrado acuerdos, aunque entre ellos no se encuentran dos organizaciones sindicales que representan a casi 60.000 empleados. No llegar a un acuerdo hasta la medianoche del viernes daría pie a huelgas e incluso la intervención del Congreso para obligar a una solución. Jenny Pérez tiene más información. Vamos a ver qué pasa en esta nueva jornada con respecto a los funerales de la reina. Miles de dolientes presentaron sus respetos a la difunta reina Isabel II en Edimburgo. El féretro de la monarca atravesó el corazón de la capital de Escocia, seguido además por una procesión encabezada por el rey Carlos III.
En las próximas 24 horas se espera que decenas de miles de personas vean el féretro en la Catedral de St. Giles antes de que sea trasladado a Londres este martes. El largo adiós a la reina Isabel continúa. El evento central en Escocia fue la procesión con el ataúd de la reina a lo largo de la calle real de la ciudad. Miles salieron a las calles para rendir sus respetos, mientras el nuevo rey Carlos III y sus 3 hermanos encabezaban la procesión hacia la Catedral de Edimburgo. Quienes vinieron hasta aquí personalmente pudieron vivir un momento histórico. Tan solo ayer decidí que debía estar. Es un momento histórico y quería ser parte. Se lo contaré a mis hijos y ellos un día a sus hijos. Así la historia continuará. Solo quería ser parte de la historia. Es algo que sucede solo una vez en la vida. Como estadounidenses, amamos también a la reina. No podíamos perdernos un momento tan único. No es lo mismo verlo en televisión. Yo quería venir y estar con todo el mundo. Es un duelo masivo y es realmente triste para todos. Es la oportunidad de Escocia para decirle su propio adiós a la reina. En las próximas 24 horas se espera que decenas de miles de personas visiten la catedral para ver el ataúd, que luego será trasladado a Londres. Antes de desplazarse a Edimburgo, el nuevo rey habló en Londres ante los ministros de ambas cámaras del Parlamento por primera vez desde que asumió la corona. Allí homenajeó a la reina y a la promesa que ésta había hecho de joven, dedicarse por completo a su país. Un voto que mantuvo con devoción insuperable. Ella puso un ejemplo de deber abnegado que con la ayuda de Dios y sus consejos, que estoy decidido a seguir fielmente. Un mensaje con un tenor similar al de otros discursos escuchados desde el fallecimiento de la monarca. Poner el foco en el futuro de la corona sin perder de vista el pasado. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes en directo y en español desde Berlín. Hasta pronto.